Hoy hablaremos acerca de la embriología del corazón y también parte de correlación clínica. Primero, ¿tú sabías que el primer órgano funcionante de tu cuerpo es el corazón? Incluso antes que se forme lo que es el cerebro, la médula espinal, ya se desarrolló el corazón. ¿Y cómo lo hace? Te lo explico ahora. Primero, el corazón se va a desarrollar a partir del mesodermo. A los 18 días o más o menos 19 días, las células mesodérmicas van a formar un campo, llamado el campo o área cariogénica. A partir de esta área cariogénica se van a desarrollar cuerdas. Luego las cuerditas se van a engrosar y van a llamarse tubos endocárdicos. Los tubos endocárdicos alrededor del día 21 van a fusionarse y van a formar un tubo cardíaco primitivo. Este tubo cardíaco tiene 5 partes. Vamos a ir a hablar de ellas de caudal a craneal. La primera, el seno venoso. La siguiente, aurícula primitiva, ventrículo primitivo, el bulbo cardíaco y el tronco arterioso. El seno venoso va a desarrollar parte de la aurícula derecha, el seno coronario y el nódulo sinusal. La aurícula primitiva va a desarrollar parte de la aurícula derecha y también la aurícula izquierda. El ventrículo primitivo forma ventrículo izquierdo. El bulbo cardíaco forma el ventrículo derecho. Y por último, el tronco arterioso va a formar la aorta ascendente y también va a formar el tronco pulmonar. Todo esto sucede a los 22 días de formación. Ahora, a los 23 días, ven como el bulbo cardíaco y el ventrículo primitivo son más grandes que el resto de áreas. Entonces el bulbo cardíaco y el ventrículo primitivo forman como una especie de U. El día 24 ya no va a ser una U, ahora es una S. Es en forma de una S. Así que como resultado de todo este enrollamiento que está teniendo el corazón, a los 28 días ya se formaron las aurículas y los ventrículos en su posición, para asumir su posición final adulta. Ahora, a partir del día 28 comienza a formarse los tabiques cardíacos. Miren, a partir primero de unas almohadillas. Se llaman almohadillas endocárdicas. También lo mismo, el mesodermo va a formar estas almohadillas endocárdicas. Ahora, estas almohadillas van a crecer una hacia la otra y van a dividir a este corazoncito en canales, en pequeños canales llamados canales aurículo-ventriculares. Poco a poco se va desarrollando más los tabiques, el tabique interauricular, el tabique interventricular. En el desarrollo embrionario, o en el desarrollo fetal en todo caso, el tabique interauricular se encuentra separado, o separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda, por un foramen, el foramen oval, que permite la comunicación de la aurícula derecha e izquierda durante el desarrollo fetal, pero después de nacer, al nacimiento, este foramen tiene que cerrarse y se convierte en la fosa oval. Ya vamos a ver más adelante qué pasa si en este caso este foramen no se cierra. Hablemos de ayuda para corazones insuficientes. Primero, el corazón normalmente tiene que bombear 70 ml de sangre en cada contracción, se llama volumen sistólico, y tiene que tener un gasto cardíaco en reposo aproximado de 5.25 litros. Cuando un corazón es insuficiente, no logra cumplir esta demanda, no logra bombear esa cantidad suficiente de sangre. Entonces a la larga el corazón va dañándose y dañándose. Ahora, en algunos pacientes, hasta un incremento del 10% del volumen de sangre puede significar la diferencia para permanecer en cama o si no para poder incluso poder moverse. ¿Esto qué quiere decir? Que si un corazón es insuficiente, al paciente lo tiene postrado. Pero aunque yo puedo ayudarle un poco más con algo, para que aunque con un 10 pequeño por ciento puede llegar a estar mejor. Ahora, esto se llama trasplante cardíaco. Cuando hablamos de trasplante cardíaco es el reemplazo. Es el reemplazo del corazón viejo, el corazón dañado, por un corazón nuevo como tal. Ahora, miren, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo el trasplante cardíaco? De la siguiente manera. Primero debo hacer un corte. La incisión se llama incisión medio esternal y como ustedes están pensando, literalmente hay que cortar lo que es encima del esternón. Incisión medio esternal. Ahora, pero ¿qué va a pasar si al paciente le dejo sin corazón por un tiempo? ¿Cómo será que va a estar en ese momento? Pues que para eso existe un procedimiento médico llamado circulación extracorpórea, que durante cirugías cardíacas, esta circulación extracorpórea, que es tubos conectados a una máquina, esta máquina reemplaza la acción del corazón o reemplaza incluso la acción del pulmón. Así que para hacer un trasplante al paciente receptor de trasplante debo conectar una máquina llamada para hacerle una circulación extracorpórea. Le saco el corazón y esta maquinita sigue funcionando por él. ¿Listo? Entonces, una vez que yo saco el corazón, debo dejar una parte de él.
¿Qué parte del corazón dejó en el paciente? O de su corazón. Solo la parte posterior de la aurícula izquierda. Luego, el corazón del donante lo adhiere a esta pared posterior de la izquierda, empieza a suturar lo que son las venas cavas, la aorta, empieza a suturar todo esto para que así pueda volver a tener un ritmo normal o una circulación normal. Antes o después de suturar todo esto, para poder volver a activar el corazón, debo darle un choque eléctrico, como un tipo de un choque eléctrico al corazón para que vuelva a latir. Ahora, ustedes saben dónde se hizo el primer trasplante del corazón. Fue en Estados Unidos. Pero ¿cómo lo hicieron? Primero, el corazón del donante tiene que ser puesto en un hielo estéril. Por lo menos este hielo va a ayudar a que el corazón esté unas 4 o 5 horas de manera viable. Si eso pasa, el corazón ya no sirve. Ahora, luego también, chicos, el corazón se tiene que mantener el donante a una temperatura correcta. Se conserva en un sistema de cuidado de órganos que permite mantener el órgano caliente, incluso latiendo y con una sangre oxigenada recorriendo dentro de él. Hablemos un poco de desequilibrios homeostáticos. Por ejemplo, el primero que tenemos, y algo muy común en todo el mundo, la enfermedad coronaria. Se conoce como enfermedad coronaria o coronariopatía aquella enfermedad en la cual las arterias coronarias disminuyen o tienen una placa de grasa en su interior. Esta placa de grasa que obstruye la luz de la arteria coronaria se conoce como aterosclerosis. ¿Listo? Aterosclerosis. Y tú te preguntarás, ¿qué factores de riesgo me pueden llevar a tener una aterosclerosis? Lo siguiente, el tabaquismo, que es el principal factor de riesgo para estas coronariopatías, incluso para otras enfermedades. El tabaquismo aumenta la morbilidad, la mortalidad de la persona. La hipertensión arterial, diabetes, la hipercolesterolemia, altos niveles de colesterol en sangre, la obesidad, la personalidad tipo A, que consiste en personas que son muy competitivas, muy nerviosas, les puede llegar a dar esta coronariopatía. El sedentarismo, aquel paciente que no hace nada, que solo está sentado en su computadora, que es el sedentarismo, también les lleva, es un factor de riesgo para la coronariopatía y antecedentes familiares. Afortunadamente para estos factores de riesgo, puedo tener hábitos de vida saludable que me pueden ayudar a mejorar. Pero hay ciertos factores de riesgo que no puedo modificar. ¿Como cuál? Los genéticos. Los genéticos son un factor de riesgo no modificable muy fuerte e influyente en nuestra vida. La edad y el sexo, principalmente el sexo masculino. Ahora, como te comenté hace un momento, te dije que dentro de o en la luz de la arteria coronaria se forma una placa de grasa llamada aterosclerosis. Pero algo interesante, esta aterosclerosis no solamente se forma en sí, en lo que va a ser la arteria coronaria, puede surgir en cualquier arteria del cuerpo. La aterosclerosis o arteriosclerosis es el engrosamiento de la pared arterial y también que pierde su elasticidad. Un tipo de arteriosclerosis es la aterosclerosis, en la que se forma una placa de grasa en su interior. Pero tú debes saber cómo se forma esta placa. Primero hay que conocer unas proteínas llamadas lipoproteínas. Como ustedes saben bien, la grasa es liposoluble, no es capaz de transportarse en la sangre tranquilamente. Por ende, ¿a quién se va a unir? A las lipoproteínas. Hay dos tipos de lipoproteínas, una buena y una mala. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero tengo la lipoproteína de baja densidad y lo siguiente, la lipoproteína de alta densidad. Una lipoproteína de baja densidad va a transportar el colesterol del hígado a las células corporales. Ahora, cuando se incrementa mucho la cantidad de lipoproteínas de baja densidad, se denomina el colesterol malo, porque puede aumentar el desarrollo de placas ateroscleróticas. En cambio, una lipoproteína de alta densidad, transporta colesterol desde las células corporales al hígado, y cuando este está elevado se llama colesterol bueno, porque en este caso disminuye la formación de placas ateroscleróticas. Es por eso que debemos mantener una baja concentración de LDL, malo, colesterol malo, y una alta concentración de colesterol bueno en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo se forma esta placa también? Miren, aquí igual pasa lo siguiente. Cuando el LDL se acumula en la íntima de la arteria, que es la íntima, la pared más interna, se acumula ahí, este LDL se oxida. Esta célula endotelial y la célula miocárdica piensan que hay un daño, hay una inflamación. Por ende, ¿qué va a pasar? El miocardio y la célula endotelial, en respuesta a este LDL oxidado, llama a los monocitos.
Al llamar a los monocitos, el monocito se come. Primero, se transforma en un macrófago y luego se come a este LDL. Y así va a originarse una célula nueva, la célula espumosa. Que bueno, esta célula espumosa se encuentra dentro de esa placa aterosclerótica. ¿Y cómo diagnostico esta enfermedad? Hay varias maneras. Primero, la prueba más fundamental, la más común, hacer un electrocardiograma en reposo. Me da un parámetro de cómo está el corazón del paciente. También podría ser la ergometría. La ergometría es una prueba de esfuerzo en la cual al paciente le someto a una prueba de estrés físico y veo cómo está su corazón. También puedo hacer la ecocardiografía, cateterismo cardíaco. ¿Y qué tratamiento tiene esta enfermedad? Bueno, primero puede ser farmacológico y quirúrgico. En el tratamiento farmacológico tengo antihipertensivos, la nitroglicerina, beta bloqueantes, hipolipemiantes, los trombolíticos. Y en todo caso, cuando quiero hacer un tratamiento más o menos invasivo, ¿qué hay acá? Voy a introducir un tubo por una arteria periférica del paciente. Imagínense la arteria radial. Introduzco dicho tubo en el paciente y ese tubo tiene que llegar a la arteria coronaria. Al llegar a la arteria coronaria, donde está la estenosis, o sea, la obstrucción por esa placa aterosclerótica, infla un balón. El balón se infla en el lugar donde la arteria se encuentra estenosada, donde está obstruida. Ahora, lamentablemente, esta arteria puede volver a reestenosarse. ¿Esto qué quiere decir? Que puede volver a volverse a cerrarse. Por ende, los médicos dejan una malla metálica para evitar el cierre de esa arteria y que vuelva a obstruirse nuevamente. Veamos un poco acerca de malformaciones congénitas. Primero, recuerda que el corazón es el primer órgano funcionante y como tiene pasos muy rápidos, puede llegar a haber cualquier tipo de malformación cardíaca congénita. Por ejemplo, una de ellas, la coartación aórtica. Vean que en esta coartación aórtica hay como es una estrechez, un segmento muy estrecho de la arteria aorta y por ende disminuye el flujo de sangre oxigenada a todo el cuerpo. ¿Y qué hace? El ventrículo izquierdo quiere bombear con más fuerza sangre en este caso y aparece una hipertensión arterial. Otro defecto, el conducto arterioso persistente, en el cual, miren aquí está el conducto, es una comunicación, es un conducto que conecta la aorta con lo que va a ser la arteria pulmonar. Y como ustedes saben bien, esto siempre va a ser por presiones, porque cuando la aorta o la sangre es eyectada por la aorta, la sangre de la aorta ingresa al tronco pulmonar, es decir, la sangre oxigenada se mezcla con la desoxigenada. ¿Y por qué te digo por presiones? Porque la presión de la aorta es mayor que la de pulmonar. La de la aorta, 80 milímetros, digamos. La de pulmonar, 20. La sangre va de mayor presión a menor presión. Así que la sangre va de la aorta a la arteria pulmonar. Otra malformación muy frecuente es defectos septales, o sea, defectos en los tabiques. Cuando hay un defecto en el tabique interauricular, se llama comunicación interauricular, que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. O sea, la sangre va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha por presiones. Cuando hay un defecto en el tabique interventricular, se llama comunicación interventricular. La sangre va del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y en este caso, la sangre oxigenada se mezcla con la sangre desoxigenada. Y ahora, la última malformación cardíaca muy común, muy común, es la tetralogía de Fallot. En esta enfermedad tetralogía de Fallot hay cuatro malformaciones cardíacas. La primera, la aorta cabalgante. ¿Eso qué quiere decir? Que esta arteria aorta se va a originar tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Aorta cabalgante. La estenosis pulmonar es un flujo o es un estrechamiento de lo que va a ser la válvula pulmonar. Hay una comunicación interventricular y por último, como hay una estenosis pulmonar, como no va a haber mucho flujo, no va a haber va a haber una obstrucción de flujo, una mayor resistencia, el ventrículo derecho se va a engrosar mucho más para poder vencer esa resistencia. Por ende hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Esta patología de Fallot es muy común en los pacientitos. Hablemos un poco más de arritmias. Bien, primero, recuerden que el corazón es rítmico. Cuando existe una arritmia es que el corazón tiene diferentes focos o inactivación de diferentes focos, el nódulo sinusal, auriculoventricular, todo está medio descontrolado. Pero antes de hablar de arritmias en sí, hay que hablar un poquito acerca de qué es bradicardia, qué es taquicardia. Normalmente el corazón late de 60 a 100 veces por minuto, 60 a 100. Cuando el corazón late menos de 60 veces por minuto, se llama bradicardia. Cuando el corazón late más de 100 veces por minuto, se llama taquicardia. Ahora, una fibrilación
tómenlo como que es un temblor. El corazón está temblando y no es capaz de transmitir muy bien el impulso nervioso. Fibrilación es como un temblor. Ahora, si la arritmia es auricular, se llama arritmia supraventricular o arritmias auriculares. Si la arritmia es a nivel de los ventrículos, se llaman arritmias ventriculares. La primera arritmia que tengo que es la taquicardia. Se llama la taquicardia supraventricular. En esta taquicardia supraventricular, en la TSB, es una frecuencia cardíaca muy alta, muy rápida, unos 160 a 200 veces por minuto y que generalmente donde se va a originar, se origina a nivel de lo que son las aurículas. Ahora, ¿cómo yo puedo detener esto? Hay maniobras vasovagales que consisten en activar la acción del vago. Podría ser haciendo una maniobra valsalva, por ejemplo, un masaje carotidio para estimular al cuerpo carotidio, incluso echar agua fría al paciente. Y esto es cómo se trata una taquicardia supraventricular. Otro es el bloqueo. En los bloqueos hay tres tipos: primer grado, segundo y tercer grado. En el bloqueo de primer grado, el intervalo PR se alarga. Miren cómo se alarga normalmente. Dice que lo normal podría ser de 0,2 segundos. Así que cuando hay una prolongación del intervalo PR más de esta cantidad, es un bloqueo de primer grado. En cambio, un bloqueo de segundo grado es cuando una onda P, una onda P no sigue al complejo QRS. O sea, no hay complejo QRS. Y esto van a aprenderlo después, que hay dos tipos de bloqueos de segundo grado: MOVITS 1 y MOVITS 2. ¿Cuál es la gran diferencia? En ambos no hay complejo QRS. O sea, después de onda P no sigue un QRS. La diferencia es que en el MOVITS 1 hay prolongación del intervalo PR, y en el MOVITS 2 no hay prolongación del intervalo PR. Y en el bloqueo de conducción 3 de tercer grado hay una falla completa en la conducción entre aurículas y los ventrículos. Ahora miren, veamos qué es fibrilación auricular y aleteo. Primero, en vez de que haya ondas P, en la fibrilación y fluten hay ondas F. Ondas F, no hay onda P. No hay ondas P, hay ondas F. Las ondas del flúter auricular son ondas más grandes, se llaman dientes en sierra. Ahora, en la fibrilación hay ondas F con frecuencia de mayor a 300 por minuto. En el flúter, una frecuencia de 200 a 300 por minuto. En la fibrilación, el- la onda R y R son irregulares, es irregular. En cambio, en el flúter es regular. Ahora, esto es importante darse cuenta. La fibrilación auricular es mucho más rápida, una frecuencia muy alta y además es irregular. En cambio, en el flúter es un poco más lento, 200 o 300, y es regular. Ahora, ¿qué es un extrasístole? Son latidos que aparecen antes del esperado e interrumpen brevemente el ritmo normal. Lo siguiente, taquicardia ventricular. En la taquicardia ventricular es una arritmia que se origina a nivel de los ventrículos y provoca el aumento de la frecuencia cardíaca de los latidos ventriculares, unos 120 latidos por minuto, ¿no? Ahora, usualmente esta taquicardia se puede asociar a enfermedad cardíaca, a infartos de miocardio recientes y puede ser una arritmia muy grave. Puede derivar en una arritmia muy grave llamada fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular es básicamente una arritmia que al final te puede provocar la muerte. Ni tampoco la muerte. Porque para poder revertir esa fibrilación hay que usar un desfibrilador, que es un DEA, un automático, que lo vamos a ver alguna vez. Lo último, insuficiencia cardíaca congestiva. En esta insuficiencia cardíaca, o como le llama el nombre, corazón insuficiente, el corazón no es capaz de abastecer la cantidad de sangre suficiente hacia el cuerpo humano, hacia los pulmones, y por ende se llama insuficiencia cardíaca. Hay causas: enfermedad coronaria, cualquier malformación congénita, hipertensión de larga data, infarto agudo y las valvulopatías. Ahora, ¿qué pasa acá? En esta insuficiencia cardíaca aumenta la precarga. Como aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción, eso que se llama la ley de Frank-Starling del corazón. ¿Pero por qué aumenta la precarga? Como el corazón es insuficiente, no es capaz de bombear la suficiente cantidad de sangre en cada latido. O sea, en vez de bombear 70, bombea 50, bombea 40. Obviamente se queda más sangre en el corazón. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar un corazón insuficiente, mayor precarga, mayor distensibilidad, y a mayor estiramiento, mayor distensibilidad, mayor fuerza de contracción. Ley de Frank-Starling del corazón. Ahora, lo malo de esto es que en la precarga, al aumentar la precarga, el corazón comienza a superdistenderse, se estira más de lo adecuado, y por último la función de la bomba es menos efectiva. Hay dos tipos de insuficiencia cardíaca: derecha e izquierda.
Al final, la izquierda puede provocar un edema pulmonar, porque la sangre retorna del ventrículo izquierdo por las venas pulmonares del pulmón, edema pulmonar, estertores crepitantes, ortopnea, tos seca. En cambio, en la insuficiencia cardíaca derecha, la sangre del ventrículo derecho vuelve a la aurícula derecha y a las venas cavas. Puede provocarte una hepatomegalia, ingurgitación, edema de miembros inferiores. Y eso sería todo.